Hola compañeros, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar, claro, de la reforma que se ha aprobado en el Senado hace tan solo un par de días de la Ley de Tráfico, Vehículos, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial. No vamos a abarcar toda la reforma, eso será objeto de otro vídeo, sino que vamos a centrarnos en una de las medidas más polémicas que ha traído esta reforma, que es la eliminación del margen de 20 km por hora para adelantar en carretera convencional. Esto, bueno, pues es una norma que tenemos desde el año 76, ha llovido ya desde entonces, y que viene regulada tanto en el artículo 21, en el apartado 4 de la ley, como en el reglamento de circulación en el artículo 51. Bien, ¿qué es lo que nos dice esta norma? Bueno, pues que nos permite superar en 20 km por hora la velocidad máxima de la vía solo en adelantamientos, en carreteras convencionales. ¿Por qué? ¿Por qué se creó esta ley? Bueno, pues aquí hay diversidad de opiniones. Nosotros estamos convencidos de que se creó porque aporta seguridad vial. ¿Por qué? Porque nos permite reducir el tiempo y la distancia de adelantamiento. Y no es algo que digamos nosotros, el sentido común ya nos puede decir, nos puede orientar en esta línea, ¿no? Pero es que no lo decimos solo nosotros, lo dicen los expertos. Lo dice, por ejemplo, Juan José Alba, un reputado catedrático de la Universidad de Zaragoza, que hizo unos cálculos sencillos para el que es de ciencias, en el que demostraba que efectivamente en un adelantamiento tipo, con la normativa actual, pues se tarda X tiempo y X distancia, y si aplicamos a ese mismo adelantamiento la normativa que viene cuando entre en vigor la nueva ley de tráfico, nos encontramos que vamos a necesitar entre 2,5 veces y 3 veces más tiempo y espacio para adelantar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nos vamos a encontrar que vamos a tener que ocupar el carril contrario durante 3 veces más tiempo y más distancia. Y ahora lo podemos ver en este vídeo sencillo explicativo. Bien, pues como habéis podido ver en una explicación súper sencilla, claro, súper sencilla, hecha por un científico, si lo hubiera tenido que hacer yo seguro que no saldría así, seguro que no lo entenderíamos nadie, pero bueno, hemos visto qué es lo que importa, lo que tardamos ahora en efectuar un adelantamiento y lo que vamos a tardar cuando entre en vigor la normativa. Y lo preocupante de esto es que esto además se va a producir en el ámbito más peligroso de las carreteras, que son las carreteras convencionales. Vamos a estar ocupando mucho más tiempo y más espacio el carril contrario. Es decir, vamos a incurrir, vamos a estar expuestos a mucho más riesgo de lo que estamos ahora. Y si esto es tan evidente desde el punto de vista técnico, ¿cómo lo justifican los políticos? Bueno, pues tenemos que ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Pues los senadores que han aprobado y que han propuesto que esto se apruebe. Bueno, pues lo vamos a ver ahora. Nuestro grupo ha registrado 5 enmiendas a este proyecto de ley, una de supresión y 4 de adición. La enmienda de supresión hace referencia al apartado 4 del artículo 21, que consiste en eliminar poder superar en 20 kilómetros hora la maniobra de adelantamiento en carreteras convencionales. Algunos grupos han estado vendiendo y diciendo que se trata de recaudar, que es una medida con fin recaudatorio, señorías del Partido Popular. Y para nada, en absoluto. Esto es una medida que dice no a la velocidad que pone en peligro al conductor, que dice no a la velocidad que pone en peligro a los que van con el conductor y al coche, al vehículo que viene de frente. El mensaje, señorías, es evitar riesgos y minimizar cualquier riesgo que ponga en peligro la vida del conductor. Ustedes en enero afirmaban literalmente, tenemos que hacer más, incorporando nuevas medidas y acciones. Pues, señorías, este Gobierno con determinación quiere tomar nuevas medidas que minimicen los riesgos. Y les daré algunos datos muy claros. El riesgo de lesión mortal en carretera convencional es 3 veces superior al de autovías y autopistas. En 2019, 896 personas perdieron la vida en carreteras convencionales. El 42% fueron motoristas y el 20% fueron choques frontales. Por tanto, señorías, no son datos politizados de un partido político en concreto, son datos objetivos, que lo que piden son medidas concretas. ¿Se han preguntado cuántas vidas podrían salvar esta medida?
¿Se van a negar a poner en marcha esta medida que puede disminuir claramente los accidentes de tráfico? Además, que somos el único país de la Unión Europea que aún la contempla. Bien, pues hemos visto lo que dice la senadora Hernández Cerezo por parte de PSOE, es decir, uno de los partidos del gobierno, el otro lógicamente la apoya. Me lo he apuntado porque dice tantas cosas y un poco tan increíbles que me lo he tenido que apuntar. ¿Qué nos dice? Que el objetivo es minimizar riesgos. Ya hemos visto que va a ser que no. Por lo menos los técnicos dicen que no. Dice que hay que decirle no a la velocidad que nos pone en riesgo. Precisamente esta velocidad nos limita el riesgo. Nos dice que el riesgo en la carretera convencional es 3 veces mayor que en autovía y autopista. Nada que objetar. Y nos dice que el 20% de las víctimas mortales que se producen en carretera convencional son consecuencia de colisiones. Sí. ¿Y cuántas colisiones son ocasionadas como consecuencia de un adelantamiento en el que se excede en 20 km por hora el límite máximo de velocidad de la carretera? Eso no lo dice. ¿Y por qué no lo dice? Porque no tienen el dato, porque no lo han estudiado. ¿Y cómo pueden defender algo tan firmemente sin haber estudiado de verdad qué efecto está produciendo esa norma en la siniestralidad? Bueno, en política ya sabemos que todo es posible. Por otra parte, nos dice que todos los datos que nos dan son datos objetivos. Sí, son datos objetivos, pero no son suficientes. El problema es que no son suficientes. A mí que nos digan que el 20% de las víctimas son colisiones frontales, sí, pero tendremos que ver de esas cuáles son realmente afectadas por la norma, si es que las hay. Una de las cosas más interesantes es la pregunta que se hace, o que le hace al resto de senadores. Dice, ¿se han preguntado cuántas vidas podría salvar esta medida? Y claro, y yo le pregunto a ella, ¿por qué no nos lo dice? ¿Será porque no lo sabe? ¿Por qué no lo han estudiado? ¿Cómo es posible que defiendan tan firmemente una derogación de un artículo que lleva tantísimos años en nuestro ordenamiento jurídico, 45 años ya, sin haber estudiado realmente cuántas vidas se podrían salvar si se deroga? Sin estudiar vamos mal, nos lo vienen diciendo desde pequeñitos cuando vamos al colegio. Hay que estudiar, y sobre todo cuando uno tiene una altísima responsabilidad como es la de legislar. Y yo le pregunto a la señora Hernández Cerezo, ¿se han planteado ustedes cuántas víctimas, cuántos muertos se pueden generar por eliminar esta medida? Me temo que no nos van a poder responder, porque como no han hecho el primer cálculo, no saben si realmente se van a salvar vidas o se van a perder. Y el problema es que tampoco lo vamos a saber nunca, porque igual que no han estudiado para hacer esta reforma, no van a estudiar cuál va a ser el efecto de esta reforma. Y estoy seguro que nos vamos a plantar dentro de 4, 5, 6 años, y si la siniestralidad se ha incrementado, la achacarán a otras causas. Velocidad inadecuada, ya sabemos cuál es la causa principal para nuestros políticos. Y si la siniestralidad va bien, pues ya sabemos que va a ser gracias a esta medida. ¿De acuerdo? Entonces nunca lo vamos a saber. Y ese es el problema. Para poder mejorar la seguridad vial, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que investigar. Si no conocemos las causas, no se pueden adoptar medidas. Por último, nos dice la señora Hernández Cerezo que somos el único país de Europa que tiene esto. Esto es curioso porque esto sí fue un argumento que dio también el director general de tráfico. Bueno, pues no sé, nos da la sensación de que estamos de vuelta a la teoría del amigo Unamuno. Es decir, que inventen ellos, ¿no? O sea, aquí lo único que podemos hacer en este país es copiar de Europa, copiar del resto del mundo, pero nosotros innovar, inventar, desarrollar nuevos conceptos, nuevas teorías, eso se ve que no lo podemos hacer. Pues sí, lo hemos hecho. Y voy a poner un ejemplo en el que sí hemos innovado y es Europa la que nos ha copiado a nosotros. Y además tiene mucha relación con nuestro ámbito, concretamente con el ámbito de los motoristas, que es el tema de los sistemas para protección de motoristas. En el año 2005, España aprobó una norma, se tardaron un par de años en desarrollarla, una norma que es la UNE 135-900, que determina, hablando sencillamente, cómo debe ser un sistema para protección de motoristas para que realmente nos proteja en caso de caída e impacto contra la barrera de contención.
Esta norma fue tan buena que realmente sigue siendo la mejor norma técnica del mundo. Y tan es así que Europa, un par de años después, la copió, hizo un copia-pega. Prácticamente hizo un copia-pega. Y esta norma se convirtió a nivel europeo en la EN 1317-8. Es una recomendación, ¿vale? Que no es una norma obligatoria, pero es un ejemplo clarísimo en el que España puede inventar, puede innovar y puede ser ejemplo para el resto de Europa y el resto del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos siempre la manía de decir que es que no, tenemos que copiar Europa. Sí, en lo bueno sí y en lo malo no. Y en lo que nosotros tengamos bueno, tendrán que ser ellos los que nos copien a nosotros. Y ahora vamos a ir a lo que nos dice el senador portavoz del Grupo Socialista, el señor Díaz Marín. Entra vídeo. Que no compartimos para nada, y algo ha dicho antes también la señora Hernández, esa horquilla de los 20 kilómetros por hora que se configuró en los años 70, donde se priorizaba la fluidez del tráfico a la seguridad vial y que hoy, desde luego, no estamos en condiciones de afrontar. Tenemos que trabajar en un sistema seguro, reduciendo los riesgos al mínimo. Eso es lo único que persigue con esta enmienda el Partido Socialista que hoy presenta a día de hoy, y además en ese sistema y en ese modo seguro lo dicen todas las organizaciones representativas del sector. Habrá que preguntar entonces a otros que lo han criticado, especialmente por parte de la derecha, de quién se fían más ustedes, si de entidades de reconocido prestigio como FESVial o en Forocoches. Ustedes eligen cuál es el argumento de autoridad que quieren utilizar. Nosotros, desde luego, lo vamos a tener claro. Bien, pues como habéis visto, el senador nos da tres razones muy sencillas. Una es que esto se aprobó en los años 70 para priorizar la fluidez del tráfico en detrimento o sin contar con criterios de seguridad vial. Esto no es cierto. Este señor, el señor Díaz Marín, debería haberse leído la exposición de motivos del decreto. Fue un decreto, el 3595 del año 75, aprobado el 25 de noviembre, es decir, es la ley de los 5. Lo que decía es que introducían esta reforma básicamente, entre otras cosas que no vienen al caso, para adaptar la normativa española, el Código de Circulación en aquel tiempo, a la Convención de Viena de 1968. ¿Y qué es lo que dice la Convención de Viena de 1968? Bueno, pues se acuerdan una serie de normas comunes para todos los países del mundo que quieran firmar la Convención, lógicamente, para unificar criterios, homogeneizar criterios de circulación y, sobre todo, criterios de seguridad vial. Y hay un artículo en el que tratan concretamente cómo se debe hacer los adelantamientos, para que esos adelantamientos se hagan siempre igual y sean seguros. Bien, pues en base a eso se aprueba este decreto en el año 75, que entra en vigor en enero del 76. Luego, no sé de dónde saca el señor portavoz del Grupo Socialista que el objetivo era la fluidez del tráfico. Bien, esto por una parte. Luego nos vuelve a decir que esto es para mejorar la seguridad vial. Y en tercer lugar nos dice que todas las organizaciones del sector están a favor de retirar este margen de 20 km por hora. Y realmente nos ha sorprendido. Hemos investigado un poco por encima, no digo que no las haya, pero vamos a hacer un repaso de todas las organizaciones del sector, porque tan solo menciona FESVial. Las organizaciones de usuarios de la moto, todas unánimemente estamos en contra de que se retire este artículo. Las organizaciones de usuarios del automóvil también. Hay declaraciones de automovilistas europeos asociados, del RACE, etcétera, todos en contra de esto. Las organizaciones de fabricantes también están en contra, ANESDOR, etcétera, tanto de la moto como del coche. Incluso los formadores. Provial, que es la organización de profesores, de formadores de seguridad vial, de profesores de autoescuelas, hablando llanamente, están en el grupo de los que presentamos precisamente que esta reforma no debería de hacerse. El margen debería quedarse. Es decir, los formadores, que son posiblemente el grupo de expertos que más sepa de seguridad vial de este país, están en contra de esto. Los técnicos, los científicos, hemos visto que también. Mencionan a FESVial. Es verdad que hay una declaración, que además viene en la página de la DGT, del señor Montoro, el presidente de honor de FESVial, en el que se posiciona claramente a favor de suprimir esto, dando una serie de argumentos, pero no dando ningún dato. Pero es que entendemos que no es una declaración de FESVial, porque lo que se dice es que el señor Montoro, presidente de honor de FESVial, dice tal cosa. No hemos visto ninguna declaración oficial de FESVial. Y por otra parte, conocemos reputados miembros de FESVial
que nos dicen que ellos están en contra de esta reforma. Luego, igual tampoco FESVIAL entra dentro de todas las organizaciones a las que se refiere el senador. Pero es más, tenemos colectivos como los agentes de tráfico de la Guardia Civil, que cuando hablamos con ellos a título particular, todos con los que hemos hablado, absolutamente todos, nos dicen que esto es una auténtica barbaridad desde el punto de vista de la seguridad vial. Nos lo dicen. Lógicamente, la institución no puede decir nada, porque es una institución militar que, como sabéis, no puede tener opinión. Pero sus miembros, a título particular, sí nos lo dicen. Luego, no sé el término todas las organizaciones del sector a cuáles engloba. Señor Díaz Marín, nos gustaría que nos lo aclarara. Bien, y ahora vamos a ver qué dice, cuál es la fuente, de dónde viene esto, porque esto es lo que dicen los senadores, que a ellos les llega ya un texto redactado. ¿La fuente cuál es? Pues la Dirección General de Tráfico, obviamente, la fuente es el Gobierno. ¿Y qué dice la Dirección General de Tráfico en este sentido? Pues tendremos que ver lo que dice su máximo representante, el Director General de Tráfico, el señor Pere Navarro. Bien, pues el director hizo una comparecencia ante el Senado en el mes de mayo de este año y ahí nos explicó los 3 motivos fundamentales en los que se basa esta reforma. Entra el vídeo. La legislación española pone que en la carretera convencional tú puedes exceder en 20 kilómetros la velocidad límite para adelantar, ¿vale? La verdad es que esta es una medida que solo tenemos en España, que no tiene Europa. Nos da la impresión que dificulta un poco la comunicación de la velocidad con factor de riesgo. En seguridad vial sabemos que las excepciones matan la credibilidad de la norma. No, es obligatorio esto, excepto esto, excepto esto, excepto esto, excepto esto. ¿Vale? El ejemplo son los italianos, que cada vez que hacen una norma ponen 20 excepciones, con lo cual pierde su credibilidad las normas. Pues te dificulta la comunicación de, oye, mira, la velocidad es la velocidad, y también nos dificulta los radares de tramo. En estos momentos tenemos radares que son de punto, ¿vale? Queremos migrar del radar de punto en un punto. Cualquiera puede cometer un exceso de velocidad. En el de tramo, que son tramos de 2 o 3 kilómetros, hombre, ya tiene más miga, ¿eh? Si en 3 kilómetros has cometido un exceso de velocidad, tiene más miga. Y entonces queremos migrar de los de punto al otro. Y con los 20 kilómetros de exceso tal y cual, si hacemos uno de tramo, todo el mundo nos dirá estaba adelantando. Pero, en fin, en todo caso es una decisión que corresponde a su señoría valorar las razones en pro. Bien, pues como habéis visto, el director nos da 3 razones por las cuales considera que se debe suprimir el margen de los 20 km por hora. La primera, porque somos el único país de Europa que la tiene. Ya hemos visto que no se sostiene. Bien, el segundo argumento que nos da el director es que las excepciones matan la credibilidad de la norma. Hombre, es una excepción que lleva 45 años en el mercado, como quien dice. Yo creo que no nos ha perjudicado mucho en todo este tiempo a la hora de la credibilidad, sino, si así fuera, digo yo que la Dirección General de Tráfico debería haberlo modificado esto hace ya bastantes años. Bien, pero es que esto además es poco consecuente con la postura que tiene la Dirección General de Tráfico en relación con otras excepciones. Y vamos a mencionar solamente 2 de ellas. Una es la excepción en el uso del casco, cuando te pica la cabeza y un médico te dice que te pica la cabeza si llevas el casco y eso es muy perjudicial y tú vas con tu certificado médico, puedes ir sin casco, lo dice el artículo 119 del Reglamento General de Circulación. Y luego hay otra excepción, que es el uso de sillitas infantiles, de sistema de retención infantil en los taxis. Y cuando nosotros hemos reclamado a la Dirección General de Tráfico desde el año 2007 que elimine la excepción del uso del casco, porque entendemos que si no puedes usar el casco en la moto porque tengas algún tipo de patología que te lo impida, es que no puedes conducir una moto, pues nos han dicho que eso no tiene importancia y que la excepción se queda. No me casa mucho que el criterio ahora sea que las excepciones matan las normas, porque según esto, desde el año 2007 que lo estamos pidiendo, debería haberse quitado la excepción del uso del casco. Pero bueno, y vamos al tercer punto. El tercer punto quizá nos da mucha luz sobre esto. El problema son los radares. El señor director habla de los radares de tramo, pero en realidad afecta a todos los radares, porque sabemos que muchísimas sanciones de tráfico por exceso de velocidad son tumbadas en los tribunales y se dictan sentencias a favor del usuario sancionado
porque el usuario argumenta que en ese momento estaba adelantando. No lo ponemos en duda. Habrá quien mienta y habrá quien no mienta, pero lógicamente no podemos presumir, como ha presumido el señor director, de que todos los ciudadanos nos vamos a dedicar a mentir para poder recurrir las multas. Eso me parece que no es un criterio muy técnico. Lo cierto es que si en el momento que estás adelantando te echan una foto y está dentro del margen que marca la ley, pues sencillamente es que no es una infracción, no te pueden sancionar. Ahora, si lo que se pretende es incrementar el número de sanciones, eliminando este margen de 20 km por hora de seguridad que tenemos para poder adelantar en menos tiempo, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que quizá estamos primando no la fluidez del tráfico, como decía el senador, sino la recaudación vía sanciones por encima de criterios de seguridad vial. Y esto creo que es muy grave. Es muy grave por parte de nuestra administración y de nuestros representantes políticos legisladores. Porque esto no se puede hacer. Y lamentablemente, mucho nos tememos que si la ley finalmente se aprueba en el Congreso, en el futuro lo vamos a pagar. Y lo vamos a pagar los de siempre, los ciudadanos. Y a partir de aquí, pues cada uno que saque sus propias conclusiones. Nosotros hemos expuesto toda la información, también hemos expuesto nuestras conclusiones, pero que cada uno valore la situación. Hasta la próxima, compañeros. Gracias.